Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, vamos a seguir trabajando en otra clase, ¿sí? Que nos quedan bastante por delante. El, el trabajo para hoy va a ser terminar con los ríos, ¿sí? De carácter exorreico, ¿sí? Que acuérdense que aquellos ríos que son de carácter exorreicos son aquellos que terminan en el océano o el mar, ¿sí? En este caso. Y bueno, y vamos a terminar, ¿sí? Con exorreico. Vamos a pasar alguno endorreico y arreico, ¿sí? Vamos a tratar de hacer lo que más se pueda. Bien, acuérdense que exorreico, la definición es esa. Son aquellos ríos, ¿sí? Que su desembocadura termina en el mar u océano. Bien, seguimos trabajando, ¿sí? No sabíamos, vamos a hacer un repaso rapidito de los ríos. Fíjense que acá este mapita está genial, porque fíjense que nos marca el nombre del río, ¿sí? De dónde viene, cuál es su origen, ¿sí? Fíjense que siempre estamos trabajando con los míos. Perdón, voy a cerrar la puerta, los perros menores. Bien, aprendieron a abrir la puerta. Como les dije, seguimos trabajando con el río Pilcomayo, Bermejo, ¿sí? El río Salado del Norte, que tiene la característica, como dijimos anteriormente, de ser salado por las grandes salares y salinas del norte argentino. ¿Está bien? Bien, vamos a pasar a los del sur. Bueno, si nosotros acá no, vamos a este mapa. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer el zoom que más se pueda. A ver, ahí está. Si nosotros vemos acá, ¿sí? En toda esta zona, de igual manera, de arrecifes, salto, también hay ríos y su desembocadura es en el río Paraná. ¿Está bien? Esa es la desembocadura de estos ríos, ¿sí? Bien, vamos a empezar con los ríos del sur argentino. Algo para aclarar, ¿sí? Las desembocaduras del río pueden ser hacia el Atlántico o hacia el Pacífico, ¿sí? Del Pacífico son muy poquitos los ríos que van a tener la desembocadura hacia este océano. ¿Por qué? Porque generalmente todos los ríos de Argentina terminan en el Atlántico, ¿sí? Su desembocadura final es el océano Atlántico. Bien, vamos a seguir un poquito con los del sur. Fíjense que vamos a seguir trabajando con este mapita interactivo porque nos marca los principales ríos, ¿sí? Fíjense que es una locura. No existe, a ver, la geografía no es estudiarse los ríos, montañas, altura de montaña de memoria, no, no existe eso, ¿sí? Bien, fíjense que con cada río nosotros vamos diciendo las problemáticas que tiene. Generalmente las problemáticas ambientales, los más comprometidos, son los ríos que pasan sobre una conurbanización, como es el río Paraná en su origen en Sao Paulo, ¿sí? Ni que hablar de los ríos que pasan por la ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas industrias tiran sus desechos en, en estos ríos, ¿sí? Es un delito ambiental, se llama. Delito ambiental. Bien, el río de Desaguadero. El río de Desaguadero va a tener una característica un poquito particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a comenzar, ¿sí? Y va a pasar por varias provincias, por lo tanto el río va a ir cambiando de nombre, ¿sí? Fíjense que cómo termina en La Pampa, ¿sí? Este río. Bien, y vamos a ver en qué provincia va a,
va a pasar, perdón, me tildé, ¿sí? Nosotros, fíjense que paso este mapita, ¿por qué? Porque en amarillo, ¿sí? Va a mostrar las cuencas, en este caso las cuencas endorreicas, ¿sí? Bueno, y las cuencas exorreicas en verde. Fíjense que la gran mayoría son endorreicas, pero acá yo quiero mostrarle esta particularidad. Porque acá aparece una cuenca endorreica, ¿sí? Que una cuenca endorreica es aquella, ¿sí? Es aquel río, aquella cuenca, aquel lago, laguna, que no tiene su desembocadura en el océano, ¿sí? No va a terminar en el océano. ¿Está bien? Por lo tanto, se va a evaporar, ¿sí? O va a quedar en algún lago o laguna como es la laguna de Mar Chiquita en Córdoba, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros miramos este río sí tiene desembocadura, pero ¿cuál va a ser el problema que va a tener? ¿Sí? Fíjense que su inicio vamos a tener su fin en La Pampa, varios ríos van a concluir en La Pampa, en realidad provincia de Buenos Aires, ¿sí? La zona de Bahía Blanca y demás ciudades, no me puedo acordar el nombre de la última ciudad de la provincia de Buenos Aires que se fue a vivir un amigo mío, también profe de geografía, no me la voy a poder acordar. Bien, como les dije, fíjense que va a empezar en San Juan, Mendoza, ¿sí? Sigue por La Pampa y su fin es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bien, este es el río Desaguadero. ¿Pero por qué? A ver, va a concluir, va a ser exorreico, pero también va a ser endorreico porque las diferentes provincias, como es el caso, por ejemplo, de Mendoza, utilizan el agua, ¿sí?, del río Desaguadero para regar las diferentes plantaciones, ¿sí?, para el agro y la ganadería. Por lo tanto, al explotar este río, ¿sí?, si vos tomás el agua del río, el río se va a ir secando, ¿sí?, más en periodos, porque sufre de diferentes sequías, como cualquier río, ¿sí?, el caudal no es siempre el caudal, es la cantidad de agua por minuto que pasa por el río, ¿sí? Por el río arroyo. Fíjense que, si se acuerdan, en la última inundación, después de la última inundación acá en Pergamino pusieron un aparatito que mide la altura y el caudal, o sea, la fuerza con la que corre el agua. Entonces, el río Desaguadero, si fuera de forma natural, el caudal sería más o menos siempre el mismo, ¿sí? No debería sufrir sequías, pero como al utilizarse, de hecho hay juicios entre la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza. ¿Por qué? Porque La Pampa también es a base de agricultura, ¿sí? Agricultura y ganadería, por lo tanto también necesita el agua. Bien, esos son algunos de los problemas interprovinciales de la República Argentina. Bien, Río Colorado, ¿sí? El río, si no me estoy equivocando, está el Limay. Ah, no, el río Neuquén. Este tendría que ser el Limay. Río Neuquén, río Limay, fíjense que su desembocadura es el río Negro. Como les dije acá, va a ir cambiando, entonces volviendo al desaguadero. Se va a llamar río Mendoza, río San Juan, ¿sí? La Pampa, va a ir cambiando de nombre. Bien, si seguimos hacia el sur, nos encontramos con el río Chubut, el Deseado, río Chico, ¿sí? Río Santa Cruz. Este es uno de los ríos que se congeló ahora, ¿sí? Bueno, también eso está bueno para aclararlo. Esta zona de acá, como vamos a ver, vamos a pasar al otro mapita. Vamos a ir hacia el sur, ¿sí? Estos ríos de acá, los del sur, río Chico, río Deseado, viven mucho, o sea, su gran fuente de agua son los deshielos, ¿sí?, de los grandes masas continentales de hielo que hay, como por ejemplo el Perito Moreno y demás, ¿sí? Fíjense que acá está el lago de Buenos Aires, diferentes
lagos que en el periodo de verano, ¿sí? Primavera-verano, comienza el deshielo, ¿sí? Se empiezan a descongelar. Y es cuando el caudal del agua aumenta, ¿sí? Fíjense que uno de los pocos vertientes que tienen hacia el Pacífico es el lago San Martín, que acá está, ¿sí? Este lago, fíjense que, bueno, no le vamos a poder dar mucho más zoom que esto. Este lago San Martín comienza aquí, ¿sí? Y su desembocadura es hacia el Pacífico, ¿sí? El lago Buenos Aires, ¿sí? Fíjense que tiene dos desembocaduras, ¿sí? Va a haber diferentes laguitos, ¿sí? Que al ser la cordillera, como ya lo hemos hablado en la clase pasada, más pequeña, acá con menor altura, los ríos pasan de forma escalonada también. Bien, vamos a pasar a qué es endorreico. Entonces, endorreicos son aquellos ríos, lagos, lagunas, ¿sí? Que no tienen la desembocadura hacia los océanos, como los exorreicos, ¿sí? Por lo tanto, si sufren de sequía, sí se pueden evaporar, ¿sí? Pero, bueno, acá por ejemplo en el jueguito lamentablemente no nos va a tirar este tipo de característica de río, una pena, porque está muy bueno, la verdad me gustó mucho. Bien, nosotros fíjense que vamos a encontrar diferentes tipos de ríos, ¿sí? De características endorreicos. Acá lo que tiene de lindo este mapita, ¿sí? Que nos va a mostrar diferentes tipos de ríos, que está pintado con amarillo. Que en este caso, por ejemplo, puede ser el río primero, el río segundo, que acá no lo vamos a ver bien. A ver. Que por eso está todo marcado en amarillo, porque hay diferentes ríos que van a aparecer a grosso modo, ¿sí? Acá, este río, este mapa se ve un poco mejor. Bien, fíjense que está la laguna de Mar Chiquita, río primero, río segundo. Si nosotros, bueno, una ciudad bastante conocida como es Río Cuarto en la provincia de Córdoba, que la desembocadura es hacia el Paraná, pero Río Primero y Río Segundo terminan en la laguna de Mar Chiquita, ¿sí? Que es una laguna muy grande, de hecho, en el noreste de Córdoba, y casi sur de Santiago. Bien, va a haber el desaguadero, ¿sí? Como les dije, va a sufrir esta especie de la mano del hombre, va a sufrir, ¿sí? Bien, y ahora vamos para terminar la característica de los ríos arreicos, ¿sí? Son aquellos ríos que por ahí no los vamos a ver, ¿sí? No los vamos a poder ver porque pasan por debajo de la superficie terrestre, ¿sí? Como son el acuífero Guaraní, ¿sí? El acuífero Guaraní es el recurso más grande que tiene el mundo de agua dulce, ¿sí? De agua potable. Es el acuífero Guaraní, pasa por todo el norte argentino, toma también a Brasil, a Paraguay, ¿sí? Es un recurso muy importante, como es el agua, y que se debe cuidar, ¿sí? Bien. Bueno, acá me estoy dando cuenta que temas próximos venideros nos muestra las diferentes ciudades enfrentadas, además de las capitales. Bien, esta es una característica de los arreicos, ¿sí? No son superficiales, ¿sí? Y por ahí nosotros si tomamos, ¿qué nos dice? Bueno, acá tenemos justo el ejemplo del acuífero Guaraní. Pero si nosotros tomamos la definición, a ver, vamos
a tomar la definición de, ya exorreica ya lo hablamos, endorreico ya lo hablamos, cuencas arreicas. Hay otros casos que los cursos de agua son efímeros e intermitentes, con lo cual se dificulta delimitar el área de las cuencas, pero no llega a formar una red de drenaje organizada. A esto se lo denomina cuencas arreicas. Algunos ejemplos se encuentran en las áreas más secas de las regiones chaqueñas y Patagonia. Bien, hay que agregar a esta definición, ¿sí?, que son subterráneas, ¿sí? Además que por ahí lo vamos a poder ver, ¿sí?, lo vamos a poder delimitar, pero muchas de las cuencas arreicas no las vamos a poder ver porque son subterráneas. Por ejemplo, por Pergamino pasa el Puelche, el Paraná, ¿sí?, como diferentes acuíferos, ¿sí?, son diferentes ríos. Por eso es que, por ejemplo, en el campo, si hacen un pozo y se puede poner un molino, ¿sí?, un molino para extraer agua, ¿sí?, agua de estos acuíferos. No es muy recomendable, hoy, de hecho hoy, no se utiliza eso en las ciudades. Muchas casas igual tenían pozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está, más allá de que no sea tan seguro tampoco, pero no es como el agua que nosotros tomamos de red de la canilla, ¿sí?, que en teoría se puede tomar. Bien, vamos a tratar de dar unas preguntitas, ¿sí? Bien, y las preguntas van a ser las siguientes. Definir. Bueno, el título es hidrografía, ¿sí?, hidrografía de Argentina. Y la primera preguntita es definir cuencas exorreicas, endorreicas y arreicas. ¿Qué es una vertiente? Nombrar ejemplos de vertientes de ríos argentinos hacia el Atlántico y hacia el Pacífico. Vamos a encontrar mayoría de hacia el Atlántico, ¿sí? Otra pregunta, nombrar los principales ríos de la República Argentina. Bien, otra preguntita, ¿qué es una cuenca? Y realizar un pequeño resumen de la página 74 y 75. Bien, hasta acá damos por finalizado el video. Vamos a seguir trabajando unas clases más con esto. Nos queda todavía marcar en el mapa, trabajar cómo se marca un río, ¿sí? Se marca de una manera un poco más particular, así que por hoy damos esto, ¿sí? Y la próxima semana ya de vuelta trabajamos con el mapa. Mucho trabajo en el mapa. Hacemos lo mejor que podemos, ¿sí? Bueno, chicos, cuídense y nos vemos en la próxima. Hasta luego.